Cuando no tenemos casi hormonas, que es en la fase de sangrado, sí que es verdad que cuesta más asimilar las cargas. Te quitas la pastilla, tardas por lo menos 1 año, 2 años en que el ovario vuelva a funcionar. Creo que una de las cosas que tiene que tener en cuenta el entrenador es que la chica a la que entrene tiene que tener la regla. Buenas tardes, noches, días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conoce el Movimiento, el podcast de la Escuela Emotion. Hoy tenemos el placer de estar con Susana Moral. Susana es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, investigadora en varias líneas relacionadas con el entrenamiento y la salud integral, con quien hoy sobre todo queremos hablar del entrenamiento y la mujer, donde sabemos que ella está muy especializada. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer estar con vosotros. Para nosotros es un auténtico gusto tenerte aquí y, bueno, arrojar un poquito de luz a esto del entrenamiento y la mujer, que creemos que, bueno, antes del podcast hablábamos que era un poco tema tabú incluso y, bueno, creemos que con este podcast pues sirve un poquito para perder ese miedo a los entrenadores, entrenadoras a abordar pues el entrenamiento con la mujer, ¿no? Pero antes de entrar al turrón y interrogarte un poquito sobre esto, queremos hacer nuestra sección de Rompiendo el Hielo, y esta sección es muy sencilla, Susana. Te voy a preguntar simplemente que me digas un alimento, un ejercicio, un hobby y un miedo. Empieza por donde tú quieras. Pues un alimento, o sea, en concreto, ¿un grupo de alimentos o uno? Un alimento puede ser una comida, si quieres ser un poquito más específica, un alimento como tal. Bueno, pues yo diría, si me permites, bueno, el brócoli, ¿vale? Como alimento, y la proteína como, ¿no? Como grupo. Macro, Eso ¿vale? es, como macro. Un ejercicio, que no es un ejercicio como tal, yo me decanto por un 20 metros, desde abajo, saliendo desde abajo, ¿vale? Un sprint. Como miedo, que le pase algo a mi peque o a mi familia. ¿Vale? Y el otro era... ¿Y el hobby? El hobby, pues ahora mismo es pasar tiempo con mi hija. Hostia, me ha llamado la atención mucho la salida de 20 metros. ¿Por Claro. qué? ¿Lo sueles practicar en tus entrenos ya como un poco curiosidad? Sí, bueno, yo hacía atletismo cuando era joven. Y bueno, y luego pues eso, con los años te pones a hacer lo que hacías y ves la cantidad de capacidad que pierdes. Y que la mayoría de las personas con las que nos enfrentamos día a día, ¿no? Con las que entrenamos, es que no son capaces ni siquiera de salir con una ligera potencia ni de alcanzar esa intención de velocidad en esos 20 metros, ¿no? Incluso con alumnos, con gente joven, no pueden. Y yo creo que esa fibra rápida, que es la que nos da capacidad a medida que envejecemos, es la que tendríamos que intentar, ¿no? Conservar y meter ahí, a pesar de lo lesivo que es, ¿no? Lo bien preparado que tienes que estar para hacerlo. Qué bueno. Pero tenemos que, ¿no? El meter esas... Sí, me llama mucho la atención porque normalmente la gente que viene aquí al podcast me dice, pues una sentadilla o no sé, un hip thrust o lo que sea, que está muy bien, ¿no? Pero joder, el 20 metros me ha gustado. Sí. Vale, pues ahora sí, vamos a por el turrón, ¿no? Vamos a por nuestra charla, ¿vale? Vámonos. Bueno, cuéntame, antes de empezar un poquito en esto, ¿a qué te dedicas ahora? Si estás investigando, si no, sobre todo yo sé que te estás muy dedicada al tema de la docencia. Cuéntanos un poquito por ahí. Sí, bueno, por ahora me estoy trabajando dando clase en la Universidad Europea, como sabéis, Vale. y sobre todo, bueno, estoy ahora dirigiendo una tesis relacionada también con mujer y dolor. Entonces nos vamos a meter ahí a investigar sobre ese tema, ¿no? Relacionado también con suplementación, ¿no? y DOMS. Vale. Y hay otras líneas pensadas también sobre, por ejemplo, CrossFit y suelo pélvico, la mujer cómo le afecta, ¿no? esa alta intensidad al suelo pélvico, que también es otro tema muy tabú. Sí, total. De hecho, bueno, ya contaremos cositas porque tenemos un podcast preparado por esa línea del suelo pélvico. Fíjate, pues, un poco preparando el podcast y un poco ahondando ahí en mi bibliografía y demás, encontré una estadística que no sé hasta qué punto será verdad esto, pero que decía que entre los años 2014 y 2020 solamente el 6% de los estudios científicos están dedicados a la mujer deportista. Uh-huh. ¿Qué te dice esto? Pues efectivamente es que, bueno, desde los estudios de los rusos, ¿no? De Bompa, de Verkhochansky, todos los entrenamientos y todas las investigaciones están aplicadas en hombre, y esos resultados y conclusiones se han aplicado a la mujer, ¿no? Hasta que poco a poco pues se ha visto que tanto fisiológicamente como anatómicamente somos diferentes, y las cargas, la nutrición, el descanso no nos afecta de la misma manera. Entonces pues empezaron a ver también, por ejemplo, sobre todo entrenadores de equipos, ¿no?
porque se empezó a investigar en rendimiento. Y se empezó a ver que en los equipos, pues a la mujer cuando le venía la menstruación, sobre todo psicológicamente, ¿no? Cuando estaba en la fase de sangrado, ¿Vale? a nivel anímico estaba peor, se encontraba peor, la cohesión de grupo era diferente, y a partir de ahí empezaron a hacerse estudios a nivel fisiológico, ¿no? Porque anatómicamente yo creo que está más estudiado, ¿no? Pero a nivel fisiológico se empezaron a hacer estudios ahí. Y luego también es muy complicado. O sea que es verdad, ¿no? Esta estadística más o menos estará por ahí, ¿no? Sí, sigue también siendo muy difícil hacer una revisión, ¿no? De mujer fértil, ¿no? Sí. Porque claro, tú imagínate juntar a 30 mujeres en las que menstruemos en el mismo momento, la fase lútea venga en el mismo momento, la fase folicular, es que es imposible. Ya. Bueno, pues ahora, ya que has empezado un poquito a nombrar esas fases, ¿vale? Yo creo que es muy importante, antes de que te empiece a tirotear a preguntas, ¿no? Que expliques un poquito las fases más importantes del ciclo, o las fases del ciclo, y en qué consiste, qué podemos resaltar de cada una de ellas, y luego ya te preguntaré cómo lo podemos adaptar al entrenamiento, o qué podemos sacar de ahí a la hora de adaptar esos entrenos. Cuéntanos un poquito, si te parece, cómo funciona el ciclo dentro de una mujer. Vale, pues el ciclo suele durar de media, entre 28 y 32 días. Esa suele ser más o menos la media, ¿no? Más de 35 días, que te venga acá más de 35 días sería algo anormal, que también es importante que lo sepa el entrenador, ¿no? Eso es muy importante, que te venga una regla, ¿no? Una oligoamenorrea. Sí. Entonces, dentro de esos 28 o 32 días, el día 1 es el día en el que la mujer sangra. Entonces, ahí tienes 3-5 días de sangrado en el que hay un nivel muy bajito de hormonas, ¿vale? El endometrio se está descamando y prácticamente no hay hormonas sexuales, ¿vale? También el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas está como ralentizado, ¿de acuerdo? Justamente cuando se te acaba el sangrado comienzan a elevarse los estrógenos y comienza la segunda parte, perdóname que no lo he dicho al principio, esa fase es la fase folicular. Sí. Entonces la fase de sangrado es la fase folicular, ¿vale? Entonces el tercer, quinto día, cuando deja de sangrar, comienzan a elevarse los estrógenos y comienza la segunda parte, ¿no? O la fase folicular tardía del ciclo menstrual, en el que se elevan los estrógenos, comienza a liberarse también hormona folículo estimulante, FSH, y esto es de forma gradual, ¿no? Hasta que más o menos 12 días después, teniendo en cuenta también el sangrado, hay un pico de LH. Hay un pico de estrógenos y un pico de LH, que es lo que da comienzo a la ovulación, que dura 2 días, ¿vale? Y ese pico tan grande de LH hace que esos 2 días después se comience a liberar progesterona. Y la liberación de la progesterona es lo que da comienzo a la siguiente fase, que es la fase lútea, que también tiene 2 partes, ¿no? Entonces la fase lútea temprana sería un incremento también progresivo de la progesterona a expensas de los estrógenos, es decir, en la fase folicular tenemos solo estrógenos, ¿no? Vale. Y en la fase lútea tenemos estrógenos y progesterona, ¿vale? Más progesterona que estrógenos, pero la progesterona nunca actúa sola, siempre actúa a expensas de los estrógenos. Vale. Sube progresivamente. Y si el cuerpo ve, esto durará eso mismo otros 8 o 10 días, si el cuerpo ve que el óvulo no ha sido fecundado, porque claro, dentro de este ciclo tenemos un ciclo ovárico en el que a la vez que están subiendo y bajando las hormonas, el endometrio se está preparando para la posible implantación. Embarazo, ¿vale? Entonces, si sobre todo el hipotálamo nota que el óvulo no ha sido fecundado, hay un descenso abrupto de progesterona y estrógenos, y eso sería lo que es 3-5 días de lo que llaman el síndrome premenstrual, que es la fase lútea temprana, ¿vale? Cuando pasan esos 3-5 días de ese descenso de progesterona y estrógenos es cuando daría comienzo de nuevo un nuevo ciclo. Descamaría el endometrio que se ha preparado otra vez. Y comenzaríamos otra vez. Con la primera fase, que sería la folicular, ¿no? Primero la menstruación, folicular, tendríamos la segunda fase, o sea, tercera fase, que es la ovulación. Eso es. ¿Vale? Y luego la última fase, que es la secretora o fase lútea, ¿no? Por así decirlo. Eso es. Vale. Para un poco destacar cosas que me he quedado yo aquí, en la fase más proliferativa, o esa fase que hemos dicho folicular, es donde más estrógenos tenemos, ¿vale? Esto nos dice algo o sea, ¿qué diferencia podríamos tener de cara al entrenamiento en esa menstruación, que es la fase de sangrado, ¿no?, con esta segunda fase donde tenemos una hormona más alta como la LH o los estrógenos más altos?
Efectivamente, es decir, claro, cada hormona pues tiene una función reproductiva, porque bueno, el ser humano está preparado para, o sea, es decir, está genéticamente orientado a reproducirse, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene unas consecuencias pues a nivel de todo, ¿no? Lo que te he dicho, nutrición, descanso y entrenamiento. Entonces, cuando no tenemos casi hormonas, que es en la fase de sangrado, sí que es verdad que cuesta más asimilar las cargas, ¿vale? Entonces, supuestamente ahí, si tuviésemos, ¿no?, el privilegio de llevar a una mujer, ¿no?, que viniese a un entrenamiento personal 3, 4 días, o que ella hiciese también el entrenamiento en casa, pues sí que podríamos programar en función de que te bajo las cargas ahí porque las vas a asimilar peor, ¿no? Y que en cuanto comienza a subir los estrógenos, pues te puedo ir subiendo las cargas, ¿vale? Porque el estrógeno en la mujer es una hormona anabólica, es como la testosterona, ¿no?, de la mujer. Una hormona que te hace tener mejor impulso motor, ¿vale? Mejor contractilidad, mejor capacidad de ejercer fuerza, también tienes más energía, ¿vale? Mejor sensaciones de capacidad de realizar un esfuerzo. Entonces ahí digamos que es un momento anabólico, en esa fase estrogénica es un momento anabólico para la mujer, porque además se genera un cuadro también fisiológico muy interesante, que es que se libera más hormona de crecimiento, eres más sensible a la insulina y por lo tanto, ¿no?, si lo adecuamos si lo mezclamos con un adecuado descanso y una adecuada nutrición, digamos que entre comillas podemos generar algo más de masa muscular en ese momento. Vale, qué interesante. Vale, luego tenemos, dependiendo de la fase del ciclo en la que estemos, hemos hablado de esa fase más anabólica, ¿de acuerdo? ¿En qué fase tendríamos un riesgo de lesión? Imagino que la primera, ¿no? Más alto, quiero decir. Claro, justamente cuando más estrógenos tengo, es cuando más posiblemente me puedo lesionar, porque todos los tejidos, tanto hombres como mujeres, tenemos receptores estrogénicos. Entonces, cuando suben los estrógenos desde el primer momento de la fase folicular tardía, ¿no?, que es cuando se me va ese sangrado, los estrógenos se adhieren a esos receptores. Entonces, cualquier tejido de nuestro cuerpo es más laxo, la piel, el músculo, los ligamentos, los tendones, ¿no? Entonces, todos los estudios que se han hecho, y se han hecho en deportes de equipo como voleibol, balonmano, ¿no?, en mujeres, se ven que se lesionan en la fase ovulatoria, que es cuando más estrógenos tenemos. Entonces, muchas veces decimos, pues si en la fase menstrual, ¿no?, cuando estoy sangrando, y en ese síndrome premenstrual, cuando el cuerpo ve que no me he quedado embarazada, no puedo meter cargas, vamos a hacer un programa, ¿no?, de prevención de lesiones para que mis tejidos estén fuertes, ¿no?, y mi musculatura estabilizadora esté fuerte, para que yo te pueda aplicar una carga, ¿no?, intensa o con menos descanso, dependiendo de la persona, en la fase ovulatoria, y que no te lesiones, ¿no? O intentar corregir patrón motor como un valgo, un tobillo más reactivo. Sí, pero cambiar un poco el foco del entrenamiento, y crees que es súper interesante y súper importante el hecho de aprovechar esa menstruación, esa fase de sangrado, para aplicar el entreno a otras cosas, ¿no? Más preventivas. Claro. Qué bueno. Así voy a estar más preparada en la fase ovulatoria para que me puedas meter una carga que necesito, ¿no?, más intensa, más rápida. Vale. Los anticonceptivos. Pues que no los tomemos. Bueno, a ver, ya está fácil. Yo no soy médico y es una frase demasiado categórica, sí, ¿no? Y sí que es verdad que hay casos en los que una mujer tiene que tomar anticonceptivos, ¿vale? Pero, lo que yo he trabajado, que muchas veces he trabajado también con equipos médicos, ¿no? Una mujer viene con sintomatología de SOP, ¿no?, de síndrome de ovario poliquístico, y le dan la pastilla. Viene con una endometriosis y le dan la pastilla. Viene con un hipotiroidismo que lo asocian, que la sintomatología es un desarreglo menstrual, es decir, se me va la regla, me viene, me duele, y te dan la pastilla. Si es el tiroides, ¿por qué me dan la pastilla para...? Entonces estás poniendo un parche, es como cuando tienes un esguince y te pones una tobillera, ¿no? Estás poniendo un parche. Mira bien cuál es el origen, ¿no?, de ese ovario poliquístico, porque la pastilla lo que te hace es anularte, genera atresia en los ovarios, entonces te anula tu ovulación, ¿vale? Y cuando te quitas la pastilla tardas por lo menos 1 año, 2 años en que el ovario vuelva a funcionar. Y eso, eso es el riesgo mínimo, pero es que luego tiene riesgo de trombosis, de resistencia a la insulina. Vale, y una vez nos ha quedado muy claro que no los tomemos, pero
esto está a la orden del día. Quiero decir, por mucho que digamos aquí que no se tomen los anticonceptivos, no nos van a hacer caso. Entonces, una vez hemos partido de que se toman esos anticonceptivos, un poco vamos a ahondar en esos efectos secundarios y en esos peligros que tenemos a nivel de lesión o a nivel de patologías que has nombrado. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos, y nosotros en la figura del entrenador, qué tenemos que saber para intentar ajustar mejor las cargas y evitar que se produzcan esos efectos secundarios o paliarlos de alguna manera? No sé si se puede. A ver, cuando una mujer toma una píldora anticonceptiva se vuelve más como un hombre, es decir, es más regular, no tienes ni cambios de humor, puedes aplicarme las cargas como si... Igual. Eso es como si no tuviese fases, porque en realidad no tengo ningún tipo de fase. Esas hormonas que me meto a través de la píldora, que sí que es verdad que son mucho más fisiológicas que hace años, es decir, son cantidades mucho más, ¿no?, en concentraciones más pequeñas, pero aún así me anulan mi ciclo, entonces yo no tengo ningún tipo de fase. O sea, me puedes poner las cargas como te venga bien, como tú creas, como me venga bien a mí en función de, ¿no?, de mi objetivo, lo que sea. Entonces, no hay ningún tipo de... ¿no? A ese nivel no tienes por qué planificar en función del ciclo, porque no existe. Pero sí que es verdad que tienes más riesgo de lesión. La recuperación es peor. Una mujer recupera mejor. Una mujer que no toma anticonceptivos recupera mejor que un hombre. Una mujer que toma anticonceptivos recupera peor. Cuando hay una lesión, el tejido, por ejemplo, el colágeno del tejido tendinoso o del tejido del colágeno del ligamento o del tendón, se recupera mucho peor, es decir, tarda mucho más en regenerarse, ¿no? Entonces ahí es donde más yo creo que habría que incidir. Vale. Luego, ¿qué ocurre con el entrenamiento de alta intensidad? El entrenamiento de alta intensidad, ¿cómo? Porque yo he leído también que, sobre todo en el rendimiento deportivo, existe el riesgo de que una menorrea o la ausencia de la menstruación. ¿Esto es verdad? ¿Sí o no? En un alto porcentaje ocurre en los deportistas profesionales y creo que puede estar un poco relacionado con el entrenamiento de alta intensidad. Dime si esto es verdad, si es así o no. Yo creo que una de las cosas que tiene que tener en cuenta el entrenador es que la chica a la que entrene tiene que tener la regla. Eso es lo más importante. O sea, luego tenemos que saber más cosas, ¿no? Pero que tengas la regla es lo más importante, porque no tener la regla tiene también consecuencias bastante graves para la mujer, ¿no? Osteopenia, osteoporosis, infertilidad, ¿vale? Dislipemias. Entonces, tiene que tener la regla. Vale. De por sí solo el entrenamiento de alta intensidad no te genera una menorrea. Sí que es verdad que el deporte de alto rendimiento, o sea, no sé exactamente, pero el año pasado era un 85% el porcentaje de mujeres de alto rendimiento que no tenían la menstruación. Y además, si las que lo tienen, si tú vas a competir el día que tienes la regla, te dan una pastilla para que no la tengas ese día. Entonces es que es un boom. Esto los entrenadores lo tendrían que conocer porque, claro, esa chica va a estar en su máximo nivel unos años y cuando deje de estar en su máximo nivel, ¿qué pasa? Quería ir yo ahí. ¿Qué pasa? O sea, una vez que hemos dejado de entrenar al más alto nivel, ¿recuperamos la regla con cierta regularidad y con cierta facilidad o no? No, dependiendo más sobre todo de dónde haya venido, ¿no?, esa amenorrea. Tú puedes tener una amenorrea hipotalámica, que es que ese eje, ¿no?, hipotálamo, hipófisis, gónadas, deja de trabajar. Vale. O puedes tener una amenorrea por todo lo contrario, porque hay un exceso de producción de andrógenos y hay una revolución en ese eje, hay un incremento de andrógenos, incremento de testosterona, entonces te produce una amenorrea pero por ovario poliquístico, ¿no?, por síndrome de ovario poliquístico, y la otra amenorrea es por hipotalámica. Entonces, si tú has tenido por alto rendimiento una amenorrea hipotalámica, se puede, pero es difícil. Y además, ¿cuántos años has estado sin regla, no? Se puede, pero es muy difícil. La del SOP, la de amenorrea o la amenorrea anovulatoria, o oligoamenorrea anovulatoria, es más relativamente fácil de recuperar. Pero esa ocurre más en las personas de salud. Entonces, vale, la hipotalámica es más la del rendimiento, ¿no? Mujeres que tienen que estar en un peso... Entonces, la baja energía a través de la alimentación y una alta carga de trabajo, que puede ser por el HIIT o por altos volúmenes de trabajo, es que yo siempre pongo el ejemplo, te persigue un tigre.
El nivel de estrés que se le somete al cuerpo es como que te persigue un tigre. Y entonces el cuerpo de la mujer tiene que decir, o me salvo yo o me reproduzco. Entonces en este caso me tengo que salvar yo para ver si me deja de perseguir el tigre en algún momento y me puedo volver a reproducir. O sea que no hay una relación directa con la intensidad, sino que es ambos factores, ¿no? Sí. Tanto el volumen como la intensidad. Sí, porque hay ciclistas o sea, que no... Sí. Y ya no de alto rendimiento, es decir, las típicas que les encanta el ciclismo y que hacen carreras de estas de ultra trail y no sé qué, no sé cuánto, pues no tienen la regla. Sí, que tienen un volumen de entrenamiento como si fuera al final un deportista profesional. Totalmente, eso es. Vale. Cuando llega esa menopausia, cumplimos años y demás, ¿qué ocurre en el cuerpo de una mujer? Pues esto es otro melón. Es un buen melón. Esto es otro melón, sí. Pues porque, antes de que te venga la menopausia instaurada, ¿no? Para colmo ya de lo que veníamos sufriendo, entre comillas, porque hemos, por ejemplo, que antes hablábamos, ¿no? Hemos dado por sentado que la regla tiene que doler. Y eso los entrenadores, si te viene una mujer que tiene dismenorrea, dicen, no, que la regla no te tiene que doler. Incluso muchas veces el ejercicio con la producción del óxido nítrico disminuye ese dolor, ¿no? Entonces, con esos tabús que hemos venido sufriendo, la menopausia es otro tabú tremendo, ¿no? Porque tú tienes la menopausia, pero 10 años antes estás en perimenopausia. Es que parece que no se puede decir. Sí, efectivamente, ¿no? Y además dices, estás sufriendo. Dices, ostras, ¿no? Yo creo que se sufre más a nivel también psicológico, ¿no? Puede ser de que todo ese contexto social que tenemos, ¿no? Que luego a nivel fisiológico, a nivel humano, ¿no? Totalmente, sí, claro. Y además que la mujer no es como que le da apuro decirlo, ¿no? Sí. Y es que, bueno, todas vamos a llegar a ese momento. Entonces, eso mismo, estás 10 años antes de que te venga la menopausia, 10, 12 años en perimenopausia, que sí, que no, ¿no? Que te viene la regla, entonces hasta que tú no estés un año por lo menos sin regla, no está establecida la menopausia. Entonces es muy importante, ¿no? Tú eres, en estos 10 años, eres lo que has hecho en los 10 años anteriores. Sí. Entonces tú vas a vivir la menopausia según lo que hagas en tu perimenopausia. En esa menopausia va bajando esa hormona anabólica que son los estrógenos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el 17 beta-estradiol, que también es el estrógeno en concreto que actúa en el ciclo menstrual, baja, y todas las ventajas que te da el estrógeno, que es evitar dislipemias, ¿no? El manejo del colesterol, ¿no? Porque, entre comillas, porque ahora se sabe que el colesterol es muy bueno, ¿no? Pero que maneja las apoproteínas negativas, ¿no? En concreto, mejora la recuperación de la elasticidad de los tejidos, hace que se deposite la grasa en zonas en las que supuestamente tiene que ser consumida porque va a ser la leche, ¿no? De ahí va a sacar la leche materna. Por ahí te iba a tirar un poquito de esa tendencia a coger peso, claro, coger grasa más que peso. Los receptores de captación de energía cambian. La mujer tiene los receptores antilipolíticos pues en zona trocanteria, zona subglútea, uh-huh, zona tricipital, ¿no? En su etapa fértil. Cuando llega la menopausia, esos receptores que se te quedan, se te van a los receptores antilipolíticos a la zona abdominal. Entonces tenemos receptores receptores adrenérgicos antilipolíticos, los que teníamos antes y los que nos vienen de la menopausia por ese descenso de estrógenos, ¿no? Y se comienza a acumular grasa pues en la zona abdominal, más la que ya tenías de antes. Y además que tú puedes generar más receptores antilipolíticos. Con dietas extremas se generan más receptores antilipolíticos. Entonces tú puedes llegar a la menopausia cuando ahí sí que tienes que ser hilando muy fina, ¿no? A nivel de nutrición, descanso y entrenamiento tienes que ir muy fino. Si tú ya no vienes haciéndolo bien, la menopausia es que va a costar muchísimo. En la perimenopausia va a costar muchísimo. Sí, ese periodo de que me viene que no y luego me viene y ya no estoy preparado ni psicológicamente ni físicamente. Vale, hablemos un poquito de entrenamiento. Vamos a hablar un poquito de entrenamiento de fuerza. ¿Por qué piensas que las mujeres ya se van rompiendo ciertos tabús? ¿Por qué crees que es obligatorio que las mujeres entrenen fuerza? Bueno, pues porque tenemos menos masa muscular de base. Las mujeres y todo el mundo. Claro, sí, totalmente. Pero sí que es verdad que vosotros tenéis una ventaja increíble. ¿No? La testosterona os mantiene la masa muscular con muchísima menos entrenamiento que a nosotras. Entonces, precisamente por eso nosotros partimos con muchísima menos mioglobina, muchísima menos porcentaje de masa muscular.
También tenemos menor densidad mineral ósea, que va muy en relación, ¿no?, de esa sarcopenia que nos puede aparecer mucho antes. Empezamos a perder fibras rápidas mucho antes también, liberamos mucha menos testosterona, entonces producimos mucha menos masa muscular con el entrenamiento de fuerza, la misma carga, tú y yo, tú vas a producir mucha más masa muscular que yo, entonces es que es un no negociable, es un no negociable. Es que no me gusta, bueno, es que a mí tampoco me gustan otras cosas, ¿no? Yo qué sé, las tienes que hacer, eso es educación. Efectivamente. Y también ahí, bueno, ya te hago la siguiente pregunta, que no quería ir por ahí, pero ya que me la sacas, pues voy por ahí. ¿Qué podemos hacer a nivel educacional con las chicas a partir de la adolescencia para que sigan entrenando? Porque yo creo que hay una etapa ahí, justo 14, 15 años, sí, que justo, pum, dejan de hacer deporte y las prioridades cambian y ¿qué hacemos? Pues que creo que el entorno social, lo que has vivido, o sea... nuestros padres nos han educado, ¿no?, que nos tenemos que lavar los dientes. Sí. Pues es una cosa que dices, ostras, ¿no? Importante cuando te los lavas. Pues es que yo creo que la única forma es que te inculque en tu familia, tu entorno, que es que eso es un sí o sí, que es que o te lavas los dientes, te salen caries, o haces ejercicio, o es que vas a acabar mal. Y es que es verdad, porque además las generaciones actuales van a vivir 150 años. Tú imagínate, si ahora mismo hay personas de 60 años que están, mujeres, ¿no?, que están fatal, imagínate cuando lleguen a tener 100. Sí. Y tengan que sobrevivir, ¿no?, como decíamos antes. Entonces yo creo que el inculcar ese entrenamiento de fuerza desde bien pequeñas, ¿no?, es fundamental. Vale, vuelvo al entreno de fuerza y ese entreno de fuerza, ¿cómo piensas que debemos hacerle? A nivel de pesos, a nivel de cargas, a nivel de intensidades, ¿cómo piensas que debemos entrenar un porcentaje intenso muy alto, volúmenes altos? Pues de lo que se sabe... Porque luego te cuento esto, porque luego está el otro mito de, no, es que no quiero ponerme muchos discos en la barra porque, ¿no? Que me pongo fuerte, enorme, ¿no? Me pongo muy grande. Que sí, cuando me dicen eso digo, ¿qué suerte tienes? Sí, bueno, a ver, en la fase folicular sí que es verdad que los estrógenos, el 17-beta-estradiol, hace que tengamos menos cortisol, tanto en reposo como en ejercicio. Entonces, como además puedo meter más carga, ¿no?, más intensidad, pues ahí aprovecharnos podemos llegar a un 90-95% de intensidad, o sea, no hay ningún problema. Y además podemos hacer sesiones un poquito más largas. Y sí que es verdad que cuando aparece la progesterona, ahí bajamos. Bajan, o sea, podemos mantenerlo, pero las sesiones tienen que ser más cortas, vale, porque tengo cortisol de base, es decir, aunque duerma bien, me descanse bien y todo, tengo cortisol de base porque tenga progesterona. Entonces, las sesiones deberían ser un poquito más cortas. Puedo seguir manteniendo la intensidad en la fase lútea temprana, que puedo igual, eso, 90-95, un par de días más y bajo al 85%, pero las sesiones, me tengo que aprovechar de sesiones más cortas, vale, en ese momento. Para ir un poco ya cortando y no llevarnos mucho tiempo, pero sí que quiero hacer un pequeño apunte o quiero que me hables un poquito sobre el entrenamiento cardiorrespiratorio. Hemos hablado del tema de fuerza, el símil es parecido a nivel de volúmenes, intensidades y demás. Hemos hablado de entrenamiento de fuerza, pero por ejemplo encima de una bici, corriendo y demás. O sea, a niveles de intensidad sería lo mismo, porque igual, también es verdad que a nivel de capacidad la mujer también tiene menor consumo de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Salvo en el embarazo. Tiene menor consumo de oxígeno, entonces a nivel de intensidad sí que sería lo mismo. Lo único que sí que el entrenador tendría que tener en cuenta, sobre todo que en estos últimos años a las mujeres, bueno, en general yo creo que a mucha gente, ¿no?, pero que les dice que les encantan estas carreras de 24 horas y tal, ¿no? Pues hubo un estudio en la Universidad de Carolina del Norte en el 2014 súper interesante, en el que se veía que si tú entrenas con altos volúmenes y bajas intensidades, hay una alteración en el tiroides. Es decir, hay un incremento del cortisol durante 24 horas y hay una disminución de la liberación de T3 durante otras 24 horas. Entonces, si mi tiroides se está recuperando de la carga de ayer, ¿no?, de esa baja intensidad y larga duración, y tú me vuelves a meter la misma carga, es como que estás pisando a la baja al tiroides. Entonces llega un momento en que se vio que se generaba hipotiroidismo subclínico en mujeres que estoy en la stepper, que luego me voy a la clase de ciclo, luego me voy a una clase de step. Ese cardio sin sentido a la larga es perjudicial. Por lo tanto, sí hay intensidades, pero con series, con un sit, cosas así, ¿no? Y alguna vez algún rodaje, por supuesto, ¿no? Porque yo siempre se me olvida muchas veces la parte de cabeza, ¿no? Que hay mucha gente que necesita, sí, ¿no?
bueno, alguna vez te me da algún rodaje, ¿no? Pero siempre te tengo que dar un estímulo, por otra parte, a nivel de series. Qué bueno. Qué bueno, vale. Y por un poco ir terminando ya, vamos a hacer un pequeño último comentario sobre la alimentación, suplementación. ¿Qué cosas crees que son importantes a destacar sobre la alimentación? ¿Qué riesgos más comunes tenemos hoy en día? ¿Qué macronutrientes o micronutrientes sobre todo tenemos más bajitos? Con las mujeres sobre todo. Sí, yo creo, o sea, yo los grandes cambios que he notado siempre en los entrenamientos personales, ¿no? Cuando hubo una época que estuve en San Diego y llevaba mujeres de fitness bikini, que yo también competí y tal, y los grandes cambios los vi cuando entrenábamos rápido y ¿Vale? cuando ajustábamos la alimentación. Ahí es cuando se ven los cambios, ¿no? Y cuando yo me he dedicado también pues en mujeres de salud y tal, los grandes cambios se ven cuando tú haces una intervención nutricional. O por supuesto un buen entrenamiento, pero hay muchas mujeres que siguen un entrenamiento increíble y no salen, o sea, no se ve a la superficie a nivel estético de pérdida de grasa o de encontrarte con más energía, porque en la alimentación seguimos pues arrastrando los típicos mitos de que tengo que desayunar una leche con cereales y cosas así, ¿no? Entonces, a nivel de suplementación, yo diría que, bueno, que yo creo que los clásicos que ya conocéis, omega 3, antiinflamatorio, ¿Vale? luego el magnesio el bisglicinato de magnesio, por ejemplo, hace mucho con el dolor de regla, y además que es un micronutriente que ahora en la alimentación actual es muy deficiente. Eso con respecto a suplementos, porque ahí eso es otro tema. Eso es otro melón, sí. Sí, que No además lo vamos a abrir de es momento. muy interesante. Y yo creo que con la alimentación es más simple de que la gente se piensa. Yo creo que tendríamos que reducir todo tipo de harinas, porque no lo necesitamos, no vamos a arar como hace años. Un plato que tenga un carbohidrato que venga del tubérculo del cereal o del vegetal, grasas saludables que ya se sabe, la yema de huevo, todas estas cosas son buenas, incluso el bacon puede ser bueno, un buen bacon, y una cantidad de proteína, y es que no hay tu tía, ¿no? Comer menos, no hace falta comer 5 veces al día, comer con luz solar, muy importante. Comer con luz solar. Uh-huh. Para favorecer el descanso. Por ahí Para puede ir, favorecer ¿o? el descanso, y porque cuando tú comes en oscuridad, tu cuerpo piensa que es de día, entonces se liberan hormonas, más cortisol de lo normal. Y comenzamos a tener resistencia a la insulina. Hay estudios ahora mismo que comer de noche te va a hacer tener tendencia a la diabetes tipo 2. Ostras. De ahí pues toda la tendencia ahora de las gafas rojas, de todo esto, pero hay estudios muy potentes este verano, el que te dice que intentes comer con luz solar. Tendríamos que cambiar los horarios de invierno a verano. Sí, en las sí, comidas. mis alumnos se meten mucho conmigo, ¿no? Porque me dicen, ¿pero cómo vas a hacer eso y tal? Pero es verdad que O aplicar las gafas, ¿no? A lo mejor. Eso es. Pero aún así es mejor comer con luz solar, que es muy difícil, ¿no? Sí. Porque tienes que estar comiendo a las 6 y hay muchas veces mis alumnos me dicen... Hoy en día es imposible casi, a lo mejor. Bueno, pues tu última comida es a las 5. Claro. Ya. ¿Sabes? Es difícil, pero se notan muchísimos cambios ahí, ¿eh? Ostras, qué Muchísimos interesante. cambios, sí. Buah. Uh-huh. Qué bien. Vale, pues yo creo que hemos hecho un podcast bastante completo, así que, bueno, se nos han quedado cosas en el tintero, pero así vienes otro día. Sí, encantada. Pero antes de cerrar, sí que nos gustaría que nos explicaras un poquito qué retos, qué motivaciones tienes a corto, medio, largo plazo, a nivel profesional, sobre todo personal. Cuéntanos un poquito por dónde quieres ir. Pues a nivel profesional, sobre todo pues estos últimos años por la PEC y tal, he investigado menos, pues hay ahora unas líneas de investigación muy buenas y sobre todo enfocarme en tratar de sacar más investigaciones en mujer, porque casi, como tú has dicho, no hay, ¿no? Entonces ese es un objetivo que yo y un grupito que tenemos ahí en la uni tenemos como objetivo. Y a nivel personal, pues como os he comentado antes, pasar más tiempo con mi peque, que eso es lo más importante. Qué guay. Pues nada, Susana, antes de despedirnos, como siempre, queremos dirigirnos a nuestros alumnos de la escuela, que bueno, nosotros siempre nos gusta que todas las personas que pasen por aquí
pues siempre abordamos como un tema muy específico y nos gusta que en clase pues nos hagan preguntas relacionadas con esto, ya te pasaremos alguna cosilla si nos llega, y a todo el mundo que nos comentéis cosillas en los comentarios tanto de YouTube como en Spotify, ¿vale? Si os ha gustado o no la charla y cosillas que a lo mejor se nos hayan quedado en el tintero, para la próxima vez que venga Susana pues hacerle esas preguntas. Así que Susana, pues muchísimas gracias por venir a vernos, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros, muy agradecidos y que nada, esperemos verte pronto por aquí. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Estaríamos aquí muchísimo más tiempo. Seguro. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y como siempre esperamos haberos aportado algo. Chao, un saludo. Chao.